estudiantes de 5 años, que es la categoría A, y participa todo el colectivo del aula. Categoría B, estudiantes de primer y segundo grado. Ellos hacen mi bitácora de lectura y aquí la participación es individual. Categoría C, estudiantes, en este caso de tercer y cuarto grado, y aquí la participación es de 3 integrantes, en el que ellos elaboran mi cartelera lectora. En la categoría de estudiantes de quinto y sexto grado, que también la participación es grupal de 3 integrantes, y ellos elaboran también mi cartelera lectora. En la categoría E y F ya corresponde al nivel secundaria. Aquí participa primer y segundo grado, 3 integrantes. Ellos elaboran un video, mi obra favorita. Y en la categoría F, tercer, cuarto grado, que también es grupal de 3 integrantes, elaboran un podcast, mi obra favorita. Entonces, esos son todos los productos que van a tener que elaborar. Y ahí está también el cronograma, como les decía, la etapa de institución está hasta el 4 de julio. La ejecución de igual manera, la inscripción de los ganadores, todo está hasta el 4 de julio y lo tenemos que hacer de una modalidad presencial en nuestras instituciones educativas. Entonces ya estamos prácticamente puertas de todo el mes de junio para poder ya desarrollar y avanzar esta etapa de institución, y es por eso que es necesario que podamos incidir en darles las orientaciones. Y también, bueno, ya desde hace mucho tiempo hemos compartido las cartillas, los enlaces, estoy segura que ya lo han revisado. Entonces, les pedimos que podamos ir avanzando con estas actividades, con todos nuestros estudiantes, y luego elegir, ¿no?, las mejores producciones de repente para que puedan participar. Entender que los espacios de lectura que tenemos pueden ser no convencionales como convencionales. Cuando hablamos de los no convencionales, estamos hablando de patios, de jardines, y cuando hablamos de convencionales, estamos hablando de la biblioteca escolar, la biblioteca de aula, la biblioteca de repente itinerante en la institución que tenemos, o las que hemos podido también adecuar, la biblioteca itinerante en la comunidad, que también podría darse, y la biblioteca del hogar, que está vinculado con la estrategia de los 30 minutos de oro para leer en familia. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, estos espacios de lectura que podemos nosotros también, si no lo hacemos de repente en su diversidad, ahí tienen las ideas para poder considerarlas y ver cuáles podemos también seguir implementando nuestros. Entonces, asimismo, siempre nuestro objetivo es avanzar en la trayectoria lectora de nuestros estudiantes, y no solamente de los mejores estudiantes que tenemos, sino de todos nuestros estudiantes. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que entender. Es por eso que el trabajo que tenemos que hacer es a nivel de todos nuestros estudiantes, para que ellos desarrollen, realicen sus producciones, lean en primer lugar y puedan ir avanzando en su trayectoria lectora. Asimismo, estas obras que de repente se están considerando para su lectura, debe estar plasmado desde el plan lector, ¿no? Y considerado en el plan lector, entonces los estudiantes van leyendo y van realizando sus productos según la categoría que corresponde. En la categoría E, que corresponde para primer y segundo grado, el Ministerio de Educación nos ofrece esta cartilla donde está explicando las orientaciones para elaborar el video, mi obra favorita. Y para ello tenemos que tener en cuenta lo que ya les mencionaba, ¿no? El desarrollo, la implementación de estos espacios de lectura a fin de que nuestros estudiantes puedan aprovechar la lectura y lean, en este caso teniendo en cuenta, ¿no?, los espacios convencionales y no convencionales, y puedan desarrollar ciertas condiciones para esta elaboración del video, mi obra favorita. Sabemos que se organiza e implementa la biblioteca escolar, ver cómo podamos avanzar, el promover la participación de sus estudiantes de toda la comunidad educativa, primero identificando la situación de los materiales de lectura que tenemos en nuestra institución educativa. Es bueno que podamos conocer el inventario, los mobiliarios y todo lo que tenemos en la institución,
como también proponer visitas a la biblioteca escolar para que puedan conocer, ¿no?, cómo está organizado y cómo podamos, en todo caso, tenerlo dada estas condiciones, ¿no?, que tenemos, de repente verlas, cómo podemos hacer que nuestros estudiantes interactúen y visiten esta biblioteca. Y si no hay bibliotecas, entonces ver otras formas de cómo podamos dar a conocer a nuestros chicos que también puedan conocer estos textos, ¿no? Porque también la mayoría de los textos ya lo tenemos de forma virtual. También podemos generar toda una biblioteca virtual y ver estrategias de cómo podamos compartir con ellos, ¿no? Asimismo, a nivel de institución educativa, recoger las producciones orales y escritas de la comunidad. De tal modo que se pueda fomentar no solamente pues el conocer la biblioteca y leer los textos que tenemos en la biblioteca, sino también de que podamos fomentar su recuperación de aquellas producciones orales y su registro, es más, ¿no?, que podamos tenerlos, así como su difusión, que más aún. Asimismo, tenemos diversas formas de cómo organizar los materiales bibliográficos en el aula. Yo creo que aquí los maestros del nivel inicial, del nivel primaria, más aún, ¿no?, tienen ya ciertas estrategias de cómo lo hacen, ya sea en estantes de madera, ya sea organizadores de cartón, cajones de madera, canastos metálicos, conectores de tela, etcétera. O también cómo lo pueden exhibir, ¿no?, estos textos, a fin de que invite al estudiante que pueda revisar con cordeles, canastos, carrito móvil, repisas de madera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es implementar el plan lector, porque obviamente que las lecturas que vamos a leer en Perú debemos de haberlas considerado en nuestro plan lector. Y si no lo hemos hecho, todo plan es siempre flexible, podemos reajustarlo, podemos hacer de que los consideremos y tener a bien ese trabajo o incluir, ¿no?, en nuestro plan lector. Así también involucra a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta la participación de sus estudiantes. Realiza el diagnóstico. Yo creo que también ya esto se ha avanzado en el nivel secundaria y, bueno, todos los niveles. Ya se ha avanzado en lo que es realizar el diagnóstico del comportamiento lector de nuestros estudiantes. Y no solamente el comportamiento lector, también se ha visto las prácticas de lectura y escritura de los docentes, las producciones orales y escritas, la situación de los materiales de lectura, recursos y del espacio destinado para leer. Asimismo, nos sugiere esta cartilla de que podamos diseñar y desarrollar experiencias de lectura al menos 3 veces por semana, asegurando el acceso a la diversidad de textos y movilizando estrategias de mediación de lectura. Al respecto, nos dice, recuerda que el desarrollo de estas experiencias implementarán, ¿no?, diversas estrategias de mediación por parte de quien acompañe la lectura. Entonces, ahí el rol del docente va a ser importante porque es el que va a mediar y va a ayudar a que los estudiantes interactúen con estos textos. Estas estrategias deben fomentar la lectura individual, en parejas y grupal, y deben considerar las características, necesidades e intereses de los estudiantes. Asimismo, nos sugiere la cartilla de que para hacer de la lectura una experiencia significativa, los docentes de las diferentes áreas proponen textos de variada extensión que amplíen el universo lector de los estudiantes, teniendo en cuenta una gran variedad de textos, considerando los intereses, también lo que hemos recogido en nuestro diagnóstico de plan lector, ¿no?, los gustos, las necesidades y los diferentes contextos socioculturales que también comprende. La diversidad de géneros textuales, temáticas, autores nacionales y del extranjero, de repente obras clásicas, obras contemporáneas, para seleccionar los textos que se leerán en las experiencias de lectura,
pueden hacer partícipes a los estudiantes. Entonces, aquí al leer toda esta parte nos damos cuenta de que es al gusto, al interés de los estudiantes, pero también ahí va a ser muy importante el apoyo en la mediación del docente, porque vamos a nosotros estar presente, ¿no?, en esa elección, viendo pues que sea una gran variedad de textos, considerando los intereses, los gustos y también la diversidad de géneros textuales, temáticas, autores, como lo estamos viendo ahí. Por otro lado, también nos dice esta cartilla de que debemos planificar y desarrollar experiencias de lectura teniendo en cuenta los textos seleccionados y las producciones que elaboren tus estudiantes como parte de estas experiencias. Dichas producciones pueden ser también orales o escritas y son consideradas evidencias que permiten recoger información sobre los progresos de la competencia y la trayectoria lectora. Y ahora vamos a ver las orientaciones para elaborar el video. ¿Qué es un video? Es una forma creativa de comunicación audiovisual que tiene como propósito emocionar e inspirar a las personas. Es un formato ágil y divertido que en poco tiempo permite conectar con la audiencia de manera profunda. El video que se elaborará busca comunicar cómo la obra seleccionada impactó en los estudiantes, además de recomendar su lectura, señalando de seguro los argumentos que sustenten dicha recomendación. ¿Qué contenido debe presentar el video en este caso, para estudiantes de primer y segundo grado, que ellos hacen un video de mi obra favorita, primer y segundo grado de nivel secundario? El video debe presentar lo siguiente: la reseña y la descripción de lo que trata la obra seleccionada y leída. ¿Ya? La reseña y la descripción. ¿Qué más? Los datos relevantes de la biografía, en este caso el autor va a ser muy importante, y o la producción literaria del autor, ¿no?, de la obra. Datos relevantes. Y por otro lado, también va a ser importante de que en este video consideres la opinión de los estudiantes, ¿ya? La opinión de los estudiantes sobre la obra que leyeron, y de hecho argumentando su punto de vista y sobre todo invitando a leer la obra. Estos tres aspectos no debe de faltar en el producto que ustedes van a elaborar, mi obra favorita, ¿ya? El video debe presentar estos tres aspectos, ¿ya? No nos olvidemos de ello, porque en base a esto van a estar también los criterios de evaluación. ¿Qué requisitos deben presentar para elaborar el video? Hay una fase de preparación y hay una fase ya de ejecución o de desarrollo. En la fase de preparación realiza experiencias de lectura libre, ¿no?, que los chicos puedan leer y puedan también tener esa interacción con el texto, ¿no?, de manera libre. Propón que tus estudiantes lean las obras en el aula y que continúen la lectura en casa, ¿ya? También hay que dejarles con ese, de repente, motivarlos a que ellos indaguen en qué continúa la obra, ¿no? Entonces hay que dejarlos motivados para que ellos puedan seguir leyendo también en casa. Ten en cuenta que la lectura de cada obra pueden tomar tiempos variados dependiendo de su complejidad y extensión y de los intereses de los estudiantes, así como sus propósitos de aprendizaje, entre otros factores. Se recomienda que tus estudiantes lean entre 5 y 6 obras diversas antes de su participación en el concurso. Bueno, es la recomendación que nos da en la cartilla, y obviamente eso va a ayudar bastante a que los estudiantes también puedan relacionar, puedan hacer intertextualidades más. Y en la fase de desarrollo, considera los criterios de evaluación establecidos para esta categoría de acuerdo al grado correspondiente. Cada grupo de 3 integrantes elaborará un video con una duración máxima de 3 minutos, en el cual deberá incluir una presentación de impacto que reseñe e invite a leer la obra. En el video se puede emplear distintas técnicas de producción audiovisual y diversos recursos para la filmación.
al inicio del video sin presentar un cartel o material similar con el nombre de cada estudiante y el título del texto leído. Hay muchas experiencias ya que se tiene con la participación de nuestros estudiantes a nivel nacional y ahí están colgados en YouTube también, podemos revisarlos, ¿no? Hay muchas referentes que nos va a servir para poder elaborar ya nuestros videos, ¿no? Contar con las autorizaciones firmadas que correspondan según las bases, que también eso las vamos a compartir inmediatamente nos puedan socializar o nos compartan el Ministerio de Educación. Entonces, toda esta fase de preparación y esta fase de ejecución hay que tenerlas en cuenta porque de ello va a depender de que podamos nosotros tener esos productos. Entonces, ahorita estamos en la fase de preparación y hay que llevar adelante entonces las consideraciones que debemos tener, que deben tener el video. Asimismo también la fase de ejecución, ¿no? Tener en cuenta, siempre cuando participamos en un concurso, veamos los criterios de evaluación. Eso nos va a ayudar a alinear nuestro trabajo, a ver qué nos está faltando, ¿no? Entonces, siempre orientemos a nuestros estudiantes que ellos sean reflexivos también en ver qué es lo que puedan considerar. Nosotros somos guía de ese entusiasmo de nuestros estudiantes. Ya pueden también tener en cuenta las distintas técnicas de producción audiovisual, los diversos recursos, pueden utilizar imágenes, algunos incluso utilizan un escenario, ¿no? O también se van a diversos escenarios para hacer las grabaciones, ¿no? Bueno, ya es libertad de cada y creatividad, ¿no? De cada grupo, cómo lo presenta. Y tener en cuenta las autorizaciones firmadas. ¿Qué pasos se recomienda seguir para la elaboración del video? En el marco del plan lector y el fomento de la lectura para el desarrollo ciudadano y la participación social, se seleccionará un texto para producir un video que muestre la preferencia y comprensión de lo leído. El objetivo es promover la lectura entre los estudiantes, la familia y la comunidad. Este es un ejemplo que estamos poniendo, no son los textos necesariamente que tienen que ser leídos, ¿ya? Son de años anteriores que también nos habían propuesto, pero bueno, entendiendo las orientaciones, podemos darnos cuenta de que hay libertad también en ello. En el paso 1, invita a tus estudiantes a planificar su video considerando el propósito, considerando el público a quien está dirigiendo, considerando el contenido y el lenguaje. Para ello se sugieren las siguientes preguntas. Tenemos para el propósito, ¿para qué voy a hacer este video? El tema, ¿sobre qué hablaré en el video? El público, ¿a quién dirigiré mi video? El registro lingüístico, ¿qué registro lingüístico utilizaré en mi video? Y ahí si deseamos podemos agregar más detalles, ¿no? Que nos ayuden también. Entonces, aquí están las orientaciones que nos dan. En las cartillas, en el paso 2, pide a tus estudiantes que elaboren el guión de su video, definiendo la estructura, los tiempos, los recursos visuales y sonoros. Este guión va a ser muy importante que nosotros también guiemos, ¿no? A nuestros estudiantes. El guión es el texto base que define la estructura de cualquier producción audiovisual. Es un discurso escrito que nos va a ayudar de manera específica cómo se va a transmitir un mensaje tanto con imágenes, sonido. Y el espectador verá, escuchará, además registrará el orden y los tiempos en los que aparecerá en la pantalla, tanto las narraciones como las imágenes que deseamos considerar. También es bueno que veamos el tiempo, ¿no? Cuánto durará y qué recursos visuales y sonoros vamos a emplear. Recuérdeles que antes de grabar es importante que recolecten el material gráfico y de audio que utilizarán. Así tendrán todo listo para realizar este proceso. Entonces, ese guión es necesario, ¿no? Elaborar un guión de tu video.
Por otro lado, en el paso 3, motiva a tus estudiantes a elaborar una presentación creativa que incluye la reseña de la obra, los datos relevantes de su autor, la opinión que tienen sobre lo que han leído, así como mensajes creativos para el inicio y el final del video. En el paso 4, recuérdales la importancia de utilizar un lenguaje atractivo e imágenes llamativas para captar la atención. Escribir para una audiencia que va a leer el texto no es lo mismo que escribir para un público que va a escuchar y ver un producto con imágenes. Sabemos que cuando es audiovisual, obviamente también es más activo, más dinámico, están las imágenes. Entonces, eso hay que tener en cuenta. La atención del espectador es dispersa y por tanto se requiere de recursos para capturar y mantener el interés y la atención, ¿no?, en el video que se está observando. El paso 5, pídeles utilizar las palabras justas y precisas, evitando ser redundantes y extenderse más de lo necesario. El material audiovisual requiere de una alta capacidad de síntesis, ya por los tiempos que nos está dando. Por ello, deberán pensar en cuáles podrían ser las palabras, las oraciones e imágenes que mantengan la conexión del video. Entonces, por eso es importante la planificación que tenemos que hacer, ese guión, el seleccionar el texto, las palabras precisas, las imágenes, los recursos. Ya en lo que es el paso 6, recuérdales mantener una redacción y ortografía correcta, especialmente en los textos que van a aparecer, ¿no?, en la pantalla, como también en los subtítulos, gráficos, mensajes, créditos, pies de imagen que van a ir en el video. Pídeles resaltar las ideas, las palabras o conceptos que necesiten, poner énfasis en las narraciones y hacer pausas o silencios cuando se requiera. En el paso 7, recuérdales planificar su exposición oral considerando recursos no verbales, movimientos gestuales y corporales y paraverbales. La entonación, énfasis, el volumen, ¿no?, que tiene que ver con lo paraverbal. Así también los gestos, movimientos, ¿no?, todos los recursos no verbales. Ambos complementan el mensaje para que sea más atractivo y claro, ¿no?, lo que vamos a comunicar. En el paso 8, motiva el uso de fotos, de elementos gráficos para ilustrar conceptos e ideas, dejando que las imágenes hablen por sí mismas. Una imagen, como bien sabemos, vale más que 1000 palabras. En el paso 9, bríndales orientación para que identifiquen el espacio y las condiciones necesarias para grabar el video, incluyendo la iluminación, las características del dispositivo que van a utilizar. Puede ser un celular, puede ser una cámara u otro, según las condiciones también puedan tener. ¿Ya? Entonces, el paso 10, pídeles ensayar cuantas veces sea necesario, haciendo ajustes al contenido y forma del video, identificando aspectos de mejora e incorporando elementos gráficos. Para ello pueden grabar una primera versión, revisarlas para reconocer tanto los aspectos positivos como aquellos que deben mejorar. En este momento pueden también regresar a la planificación del guión para hacer algunos ajustes, para poder ver de repente qué gráficos requieren incluir o evitarlas también algunas. Pueden compartir esta versión u otras con sus amigos, con sus familiares, a fin de recibir comentarios para ver qué sugerencias puedan darles y seguir mejorando, ¿no? Sabemos que cuando hacemos un producto sale una versión 1, una versión 2, entonces es necesario de que podamos contar con también las opiniones, ¿no?, de personas, ya sea de amigos o ya sea de familiares a quien podamos compartir. Paso 11, para ya terminar, acompaña a tus estudiantes en la grabación y edición de la versión final del video con calma y ánimo, tal como quieren que lo vea el público. Utiliza los recursos disponibles como elementos gráficos, sonidos, cortes, saltos o transiciones, entre otros ajustes de edición, si lo consideran
necesario. Vamos a ver algunos aspectos relevantes de la categoría F para tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Aquí ya no van a hacer video, lo que van a hacer es un podcast denominado Mi Obra Favorita. De igual manera, maestros, ya tenemos toda la recomendación que nos den las cartillas y aquí siempre las condiciones para elaborar el podcast, al igual que el video, ¿no? Lo que tenemos que hacer es todo ese trabajo de sensibilización, de generar ese hábito de lectura en nuestros estudiantes, de visitar la biblioteca, de ver los textos cómo están, qué podemos, con lo que tenemos, cómo hacemos, cómo motivamos a nuestros estudiantes. ¿Ya? Y no nos olvidemos también de que podamos tener en cuenta el recoger las producciones orales escritas de nuestra comunidad y fomentar incluso la difusión de ellas. ¿Qué es un podcast? Un podcast es una grabación de audio original que presenta contenido relacionado con un tema que se quiere dar a conocer, en este caso de la obra que vamos a leer, y sobre el cual se desea compartir ideas, conocimientos de una manera sencilla y accesible, con la particularidad de que la audiencia decide en qué momento escucharlo. Se encuentra disponible a través de un archivo MP3, de modo que pueda oírse en diversos dispositivos. El podcast, que se elaborará como parte del Concurso Nacional de Comprensión Lectora en la categoría F, permitirá a los estudiantes compartir lo comprendido sobre la obra leída y expresar cómo ésta se vincula con situaciones de la vida cotidiana, presentando argumentos que también sustenten, obviamente, su punto de vista. ¿Qué contenido debe presentar el podcast? Mi obra favorita. No nos olvidemos centrarnos en lo siguiente. El podcast debe presentar la reseña y descripción de lo que se trata en la obra seleccionada y leída. Ya, una breve reseña y descripción. Los datos relevantes de la biografía y o producción literaria del autor de esta obra. Siempre es bueno investigar sobre la biografía, sobre la producción literaria, qué temática, qué caracteriza a ese autor. Y lo otro, que es súper importante, es la opinión de los estudiantes sobre la obra que han leído, argumentando su punto de vista. ¿Ya? Para argumentar ellos tienen que, pues, dar razones, ¿no? Argumentar su punto de vista e invitando, obviamente recomendando que puedan leer esta obra. A diferencia del video, que el otro es audiovisual, ¿no? En este caso es solo audio, ¿no? Entonces igual, pero tenemos que prever toda una planificación para poder realizar. Es así que vamos a entrar a explicar qué requisitos deben considerarse para elaborar el podcast. En la fase de preparación se realiza siempre la lectura, ¿no? La lectura libre, que el estudiante lea. Propon que tus estudiantes lean las obras en el aula y que continúen la lectura en casa. Ten en cuenta que la lectura de cada obra puede tomar tiempos variados dependiendo de su complejidad y extensión, de los intereses de los estudiantes, así como de sus propósitos de aprendizaje. Se recomienda que los estudiantes lean entre 5 y 6 obras diversas antes de su participación en el concurso. En la fase de desarrollo, considera los criterios de evaluación. Eso es lo que siempre se les dice. Cuando participamos en algún concurso, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los criterios de evaluación. También forma cada grupo de 3 integrantes y que elaboren su podcast con una duración máxima de 6 a 8 minutos en el formato MP3. El podcast, en este caso, en el podcast, dar cuenta de la comprensión del texto seleccionado y presentar su opinión, argumentando su punto de vista e invitando a leerlo. En la elaboración del podcast se pueden emplear distintas técnicas de producción de audio y de diversos recursos para la grabación. Al inicio del podcast, presentar a cada integrante del equipo, así como también el título de la obra que van a leer y contar con las autorizaciones firmadas, ¿no? de los tutores, los padres apoderados.
En esta categoría F, entonces, estudiantes de tercero, cuarto y quinto del nivel secundaria realizan ese podcast luego de una fase de preparación, de haber leído, de haber tenido las experiencias de lectura, de haber tenido una práctica, haber generado las condiciones, etcétera. Hacen esta grabación en un audio original disponible a través de un archivo MP3. En estas van a presentar lo que ya les decíamos, que incida en la reseña, la descripción de la obra, los datos relevantes del autor, la biografía, su producción literaria y la opinión de los estudiantes sobre su punto de vista. Ya en la fase de ejecución, entonces revisamos los criterios de calificación. Asimismo, hacemos que nuestros estudiantes del nivel secundario, tercero y cuarto participen formando sus 3 grupos y puedan ya elaborar su podcast. No nos olvidemos de los tiempos. En esta ocasión, en el podcast tenemos de 6 a 8 minutos, según nos señala la cartilla, ¿ya? En la elaboración del podcast se puede emplear distintas técnicas, producción de audio, diversos recursos como celulares, grabadoras, laptops, entre otros. Al inicio del podcast se debe presentar los integrantes del equipo, así como el título de la obra, y dar cuenta de la comprensión del texto seleccionado y presentar su opinión argumentada, ¿no? Con su punto de vista, invitando a leer esta obra. ¿Qué pasos se recomienda seguir para la elaboración? Obviamente que esta lectura de los textos es parte de nuestro plan lector. Siempre hay que tener como referencia el marco del plan lector. Y el fomento de la lectura para el desarrollo ciudadano y la participación social. Se seleccionará un texto para producir un podcast. Finalmente, de todas las que hemos leído, elegimos un texto y es de la que vamos a producir. El objetivo es promover la lectura entre los estudiantes, la familia y la comunidad. Para elaborar el podcast se puede seguir los siguientes pasos. ¿Cuál es la exigencia? ¿Qué debo hacer? En el paso 1, invita a los estudiantes a planificar su podcast considerando el propósito, el público, el contenido y el lenguaje. Pues que planifiquen respondiendo a las preguntas para cada uno, ¿no? El propósito, ¿para qué voy a elaborar un podcast? ¿Qué espero lograr con el podcast? El tema, ¿sobre qué hablaré en el podcast? ¿Cuál es el tema que voy a desarrollar en él? Y también tener en cuenta sobre el público, para quién o quiénes estoy elaborando mi podcast, cuál es el público al que me estoy dirigiendo. Y el registro lingüístico, siempre utilizando ese registro que va a utilizar en su podcast. En el paso 2, pide a los estudiantes que elaboren el guión de su podcast, definiendo la estructura, los tiempos, los recursos sonoros. El guión es el texto base que define y presenta la organización y estructura del podcast que van a elaborar. Es un texto donde escribirán los puntos importantes de la producción de su podcast en una secuencia y orden que consideren tiempo de duración de cada parte. Recuérdales que al ser una producción de audio, se requiere que seleccionen y preparen los recursos que van a utilizar para lograr ese propósito. ¿Ya? Entonces es necesario que elaboren, que hagan el guión y que vean todo lo que van a utilizar. En el paso 3, elaborar un cartel que colocarán en un lugar visible mientras realizan la grabación, en el cual escribirán los datos generales del podcast, el nombre del programa y cada integrante del grupo, el tiempo de duración, el título de la obra, los datos del autor, ideas que requieren enfatizar acerca de lo leído y cómo los mensajes creativos van a utilizar durante el desarrollo, el inicio y final del podcast. Bueno, finalmente esto es un audio, pero ustedes también pueden organizarse para que les pueda ayudar, ¿no? El hecho de tener todo visible mientras realizan la grabación. El paso 4, acompaña a tus estudiantes a desarrollar el podcast organizándolo en introducción, desarrollo del contenido y cierre o despedida. Recomiéndales en la introducción saludar a los oyentes, presentarse. En el desarrollo del contenido, recuérdales incluir la descripción de la obra leída, los datos relevantes de su autor y la opinión argumentada de cada participante sobre el libro que leyeron.
Además, en la despedida, indícales que deben concluir el podcast invitando a la audiencia a que lean la obra seleccionada. El paso 5. Indícales que planifiquen su exposición oral considerando los recursos para verbarse, la entonación, el énfasis, el volumen, entre otros. Se pueden también ellos escuchar mientras se realizan, ¿no?, otras tareas. Es parecido, pues, obviamente a la radio, ¿no?, por los recursos que se emplea. Sin embargo, el oyente puede elegir qué parte escuchar, dónde retroceder o avanzar, además de cuándo y dónde escuchar. Por ello, es fundamental de que podamos elegir el lenguaje atrayente, claro y preciso para captar y mantener la atención de la audiencia. En el paso 6, acompaña a su estudiante en el diseño y la grabación del primer borrador o la primera versión del podcast. Es necesario poner a prueba siempre las ideas, el diseño, para ensayar cómo se concretan. De ahí que un borrador o la primera versión nos dé la oportunidad de revisar y hacer los cambios que se requieren en el guión o los recursos. ¿Ya? Entonces, en todo momento está la orientación, la guía del docente. En el paso 7, acompaña a tus estudiantes en la grabación del podcast, considerando la estructura que han planificado y que han definido para la introducción, el desarrollo del contenido y la despedida. En ese sentido, a hacerles saber que son importantes el contenido y también la calidad del audio. Por ello, es recomendable que se grabe en un ambiente cerrado o para evitar los ruidos emergentes, ¿no?, del contexto, y que ellos presten atención a la calidad técnica de la grabación y evaluar las mejoras necesarias. El paso 8 acompaña también la edición de su podcast. Recomiéndales seleccionar, organizar, manipular y dar la unidad a las distintas fuentes del material grabado. La edición es una etapa importante y creativa en la que se estructura el producto a partir de todo lo grabado. Para ello, pídeles que trabajen en la música, los mensajes, los efectos y los silencios para lograr el propósito planteado con la calidad técnica que requiere. En el paso 9, motiva a tus estudiantes a publicar y difundir su podcast, lo cual es una herramienta de comunicación cada vez más popular, ¿no?, el podcast. Hazles saber que pueden utilizar plataformas digitales gratuitas para darlo a conocer a un público más amplio. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya de seguro vamos a tener nuestro podcast y vamos a elaborar, pues obviamente, nuestro podcast denominado Mi Obra Favorita.